para tratar el tema didácticas emergentes. Y antes quiero volver a destacar que este congreso se está transmitiendo a través del canal Adinet TV, Vera TV, para todo el país, y que estamos recibiendo inscripciones y mensajes de colegas uruguayos y de países vecinos. O sea que muchas gracias a todos por participar. Bien, el panel que iniciamos en este momento pretende avanzar un poco más en las orientaciones que desde el Departamento Ceibal Tecnología hemos estado difundiendo a través de las revistas Puente, y es un cambio de época. Hemos considerado que a pesar de que algunos autores manejan la idea de pedagogías emergentes, y es así como ustedes las tienen que conocer, porque así aparecen a nivel internacional, dado que nosotros tenemos un currículo que trata muy claramente y específicamente habla de nuestro modelo pedagógico, nosotros preferimos hablar de didácticas emergentes, para referirnos a nuevas estrategias y formas de abordar procesos de enseñanza que hemos constatado que hoy existen y se están construyendo en algunas pocas escuelas. Por eso creemos que hay que volver a analizar más profundamente este concepto de didácticas emergentes, y lo que planteamos es generar alternativas y espacios para pensar, revisando dispositivos y prácticas instaladas en las aulas. Precisamente para debatir sobre estas cuestiones, hemos invitado a diferentes colegas y expertos en este panel para que compartan sus ideas, sus experiencias, resultados de sus investigaciones, que nos promuevan una mayor reflexión sobre esta temática. Ahora, antes que nada, yo quisiera invitarlos a ver un video muy corto de Jordi Adell, que es el autor que ha sido el precursor de este concepto de didácticas emergentes, y lo utilizo un poco como punto de partida para hacer las preguntas a los panelistas. Estamos en Edumastic, en Alcobendas, y mi charla trata sobre tecnologías emergentes y pedagogías emergentes. La tesis que defiendo es que ahora mismo, en las aulas de los institutos, de los colegios de España, se está desarrollando una pedagogía emergente, que es una mezcla de ideas viejas e ideas nuevas, que está siendo experimentada por los docentes más activos, comprometidos, sensibles y más conocedores de las nuevas tecnologías, y que tiene una serie de características que intentaré describir en la charla, y me gustaría invitar al público asistente a estas jornadas de Edumastic a que se una a esos desarrollos, es decir, a que participe en un proceso que me parece absolutamente apasionante, que es definir la educación del siglo XXI. Las pedagogías emergentes comparten muchas características con las tecnologías emergentes. Se llaman emergentes porque todavía no están aquí, están surgiendo. Son una mezcla de tecnologías nuevas y de pedagogías nuevas y de tecnologías y pedagogías viejas. Están, digamos, en estado de evolución y se apoyan en tecnologías con las que coevolucionan a lo largo del tiempo. Eso lo podemos ver en muchos desarrollos tecnológicos, que su uso los perfecciona. Los coches que tenemos ahora no son los coches que se inventaron hace 200 años. Otra de las características de las pedagogías emergentes es que se basan en cosas viejas y en cosas nuevas. Quizá las teorías de la escuela nueva, como citaba el ponente anterior, Manuel Area, yo añadiría constructivismo social, añadiría comunidades de práctica, añadiría desarrollos que van más allá de entender la educación como una mera transmisión de conocimientos o una mera ejercitación de habilidades prácticas, ¿no? En ese sentido, quizá estemos no redefiniendo la educación, pero sí ampliando una definición de educación que yo creo que se nos había quedado muy estrecha. Entendíamos educado como una persona que sabe muchas cosas. Yo creo que educado no es solamente saber, es también ser y es también vivir y convivir. Y las nuevas tecnologías permiten, nos gustaría que permitieran, no solamente acceder a información, transmitir información, distribuir información y trabajar con información, sino que hubiera también un componente de comunicación que nos permitiera hablar de un aprendizaje más transformacional, un aprendizaje en el que no solamente se adquiere información, sino también que cambia la manera de atribuir significados, la manera de crear significados y cómo vemos y nos relacionamos con las personas que nos rodean. En ese sentido, nos gustaría quitarle un poco la frialdad asociada a las nuevas tecnologías en un momento determinado, o quizá por ciertos medios, para decir que lo que hacen realmente es unir personas de todo el mundo, y debemos aprovechar esas oportunidades desde un buen marco pedagógico. En ocasiones
he propuesto una metáfora visual en la que hay un carro con unos caballos y un conductor, ¿no? Y les decía, el carro es la tecnología, el caballo es la pedagogía, el que tira de él, y el conductor es el maestro, el docente. Ahora me gustaría proponerles una versión nueva o una elaboración de esa metáfora. Si el caballo que tira del carro es un penco, no vamos a ir a ningún sitio, por mucha tecnología que tengamos. Y esa es un poco la sensación que tenemos tecnología en las escuelas, pero todavía nos faltan las herramientas didácticas, nos faltan los conocimientos necesarios para exprimirle todo lo que nos puede dar, para sacarle todo el partido. Vislumbramos muchas posibilidades, pero nos falta formación didáctica y nos falta quizá cambios en las creencias, en las convicciones y en las actitudes. Está bien. Muchas gracias, Jorge. Jorge es nuestro coordinador, uno de nuestros compañeros coordinador. Lo digo para los compañeros que nos están siguiendo por internet. Él es el supervisor de todos los centros de tecnología del país y hoy le está ocupando de apoyarme a mí en este evento. Bien, la primera pregunta entonces es formulada a todos los panelistas por igual. La primera pregunta es, ¿podemos reconocer la existencia de pedagogías, en nuestro caso didácticas emergentes, a partir de la inclusión de TIC en las escuelas? Vamos a comenzar con Graciela. Bien. Buenos días para todos. Justamente conmigo comienza y la respuesta mía es la siguiente. Yo no entiendo qué son las didácticas emergentes. Yo no acuerdo con el concepto vago que Jordi Adler dice de pedagogías emergentes, porque yo creo en el concepto de la didáctica, en un paradigma, como lo plantea el programa, pero en el cual trato de ubicarme, que es el paradigma crítico. Basta hacer una recorrida desde Comiño a, por decir algo, acercarnos a Giroud con la pedagogía crítica para entender lo que es la didáctica y lo que supone e implica la didáctica. Si yo creyera que la didáctica es metodología o solo metodología, si yo creyera que la didáctica es meramente instrumental, entonces sí diría que puedo hablar de cualquier tipo de didáctica, emergente, renovada, moderna, etcétera, etcétera. Y transciendo esa comparación que para mí ya no tiene mucho sentido, que es entre lo de la didáctica tradicional y la didáctica emergente, creo que es el concepto que he escuchado, digamos, acá en las conversaciones, o nueva didáctica. Primero que nada, desde el paradigma crítico, la didáctica está muy claro qué implica. Yo voy a tratar de hacer un recorrido breve, no me manejo bien con este micrófono, un recorrido breve a través de unas diapos. Pensar la didáctica en ese contexto y en el contexto tecnológico es mucho más que pensar en la distribución de computadoras o la posibilidad de tener los niños reunidos alrededor de ellas o pensar cuál es la información que está transitando entre ellos. Pensar la didáctica implica mucho más e implica el concepto de enseñanza e implica la necesidad de una intervención de enseñanza, implica la necesidad del docente. Entonces voy a partir de algunos supuestos rápidamente porque es poco lo que tenemos de tiempo. Y yo digo, si la didáctica, y tomando autores vigentes y contemporáneos y que están en el continuo debate en lo que tiene que ver con la didáctica y el campo de la didáctica, y trascendiendo didácticas generales y didácticas específicas y trascendiendo teoría, disciplina o que, siempre dentro del campo de la ciencia de la educación, si la didáctica es una relación dialéctica con los cambios de mejoras introducidos o con la siempre búsqueda de nuevas respuestas a nuevos problemas, entonces las acciones didácticas han de organizarse teniendo en cuenta todo el proceso y todos los elementos intervinientes. Llámese libro, llámense nuevas tecnologías. Si la didáctica, según Lidwin, brevemente, debe ser vista como teoría acerca de las prácticas de enseñanza, significadas en contextos sociohistóricos en los que se inscriben. O sea, hoy, acá, hablando de tecnologías, por ejemplo. Si la didáctica se compromete, como dice Camiloni, se compromete con las prácticas sociales porque busca diseñar situaciones didácticas, orientar y apoyar a los estudiantes, implementar programas, configurar ambientes de aprendizaje,
no importa si son presenciales, virtuales o qué, y además evaluar programas. Si la didáctica es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir, las prácticas de enseñanza, entonces, como tal, no puede estar ajena a diversas concepciones de enseñanza, de aprendizaje, ¿verdad? Pero tampoco está ajena al examen crítico de, ¿verdad?, de los alcances sociales de los proyectos en curso de acción educativa. Si la didáctica tiene por objeto de estudio la enseñanza, entonces, además, es un conjunto de teorías de la enseñanza con enfoques diferentes. La didáctica se propone entonces describir esa enseñanza, explicarla y establecer pautas para la acción de enseñar. Si la didáctica, como dice el programa, y acá lo voy a leer textual, dice, no, entendemos entonces la didáctica no como el lugar de las absolutas certezas, sino como la intersección de las propuestas teóricas con las prácticas educativas. Si se orienta al docente hacia una permanente puesta en tensión de sus marcos teóricos con las realidades del aula, si se muestra que un cierto grado de incertidumbre en relación con las perspectivas vigentes puede generar una actitud creadora, no enajenante ni mecánica, se habrá dado un paso adelante en ese terreno. Y el programa es muy amplio y cuando nos habla nos dice que está pensando en un concepto de didáctica como praxis emancipadora dentro de una didáctica crítica y que valora, y lo vamos a ver muchas veces en el programa, las distintas formas de acceso al conocimiento, no limitándose a la transmisión y reproducción de la información. Entonces, si la didáctica es, brevemente, tomo esto como referencia nada más, una disciplina teórica, histórica y política, porque la didáctica no es desinteresada, porque la didáctica es comprometida, ¿verdad? Y es histórica, ya que sus propuestas responden a momentos históricos específicos. Esto Díaz Barriga, y brevemente tomo de Camiloni y toda la compilación que ella hace, dice, entendemos a la didáctica como teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, significada en los contextos sociohistóricos en que se inscribe. Entonces, se me hace muy difícil pensar en ese concepto de una didáctica emergente. Entonces, no puedo pensar en una didáctica emergente, sino en la didáctica, en un paradigma al cual adhiero, que es el paradigma crítico, que busca maestros o considera a los maestros como intelectuales transformadores. Entonces, su conceptualización, el de la didáctica, implica cambios que nacen de la relación dialéctica entre teoría y práctica. Entonces, la didáctica ya en sí misma implica contexto y tiempo, demanda apertura y reclama el reconocimiento de diferentes formas de acceder al conocimiento. No hay didácticas para herramientas, para recursos. No hay didáctica del pizarrón, no hay didáctica del libro, no hay didáctica de las TIC. La didáctica no tiene esa función. Si yo me pego a esa función, estoy pegándome o apegándome al paradigma instrumentalista que gracias a las lecturas, a la experiencia, a la vida, lo he superado. Creo que hay que pensar el aula, y pensar el aula es pensar en la intervención didáctica, que resulta más adecuada al contenido que se está tratando, como dijo la persona que estuvo exponiendo. Es pensar el aula, es pensar desde una variable, desde esta variable, romper con la rutina del contenido circulando a través de nuestra voz, es pensar en nuevos entornos. Didáctica crítica está presente en el programa y demanda a un docente situado. Sí creo, y acá termino la primera pregunta, sí creo la necesidad de pensar didácticamente la integración de los recursos y las herramientas tecnológicas. Permitirnos emanciparnos para emancipar y considerar que la didáctica tiene siempre, no hoy, siempre tiene nuevos asuntos en su agenda. Uno de ellos es la tecnología. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Graciela. Muy bien. Pasamos a hacer ahora la misma pregunta
a la profesora Ana María Vaca. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la inspectora Cristina Nasi por la amabilidad de esta invitación y la posibilidad de compartir a la inspectora y a todo su equipo por la posibilidad de compartir con ustedes algunas ideas y sobre todo, fundamentalmente, también escuchar vuestras opiniones. Ante esta pregunta, y luego de leer el artículo de Jordi Adel Castañeda, que todos ustedes lo pueden leer, y leyendo sobre todo las características que él da al final de las que llama pedagogía emergente, a mí se me ocurrió sentirme mucho más cómoda replanteando las preguntas de otro modo. Yo prefiero preguntar, ¿qué ideas o modelos pedagógicos siguen vigentes y distan mucho de haberse agotado? ¿Y qué tecnologías o usos de tecnologías pueden potenciar intensamente esos modelos pedagógicos que siguen siendo tremendamente innovadores? Lógicamente, aquí hay que resumir, ¿verdad? Pero me he quedado con algunas ideas que a mí me han ayudado y me han impactado en mi experiencia docente. Por ejemplo, qué importante haber dicho: todo lo que se enseña al niño impide que éste lo invente o lo descubra. Qué importante que se diga, como Don Finkel, dar clase con la boca cerrada. Todavía falta mucho para seguir profundizando qué es dar clase con la boca cerrada y por qué se dice dar clase con la boca cerrada. Para mí tiene muchísima importancia también el principio de Ausubel, de que hay que encontrar lo que el alumno ya sabe y enseñar en consecuencia. En los 80 fuimos bombardeados por una cantidad de trabajo sobre las ideas previas. Pero qué difícil es trabajar con esas ideas previas. A veces se cree que es averiguarlas para luego decir, bueno, ahora esto es lo que hay que saber. Otro de los aspectos que me impactaron mucho es todos los trabajos que se resumen en el libro de Bransford de cómo aprende la gente. Y de ahí viene toda la importancia de aprender para una comprensión profunda y verdadera, y lo que se llama el aprendizaje eficaz. También la importancia de promover la metacognición. Y por último también Collins y Brown, que tratan de recuperar el aprendizaje como el aprendizaje informal que se tenía en la época de los artesanos, donde se aprendía por observación, andamiaje, hasta llegar a la autonomía gradualmente. Todo esto me parece a mí que todavía no está agotado, que tiene enormes posibilidades de iluminar y de dar sentido al trabajo con las tecnologías. Y entonces, si yo me pongo a pensar un pensamiento orgánico, coherente, que realmente me parece que ha logrado la verdadera combinación de los aspectos más profundamente pedagógicos con la tecnología, yo sinceramente he seleccionado a Seymour Papert y el construccionismo, que no puedo dar una definición porque el mismo Papert
habla de sus características y dice, los que quieran saber lo que es, y cuenta la anécdota, que en su visita a una escuela secundaria, que lo habían llamado para enseñar matemáticas con logo, el logo todavía no estaba desarrollado, no había tortuga, y él pasaba siempre por un aula en que los niños hacían esculturas de jabón. Al pasar por esa aula pensaba, cómo me gustaría que la matemática se enseñara como lo que yo veo en esta clase de esculturas de jabón. Como dice ahí, y lo está escrito y no lo voy a repetir, era un lugar donde uno podía pensar y soñar en proyectos personales. Y desde entonces, como él dice, la he llamado, no tenía nombre, la matemática de las esculturas de jabón. Esto para decir, y ahora voy a ejemplificar esto con un ejemplo, porque él dice que el que quiera saber construccionismo tiene que ver qué hacen los niños en las prácticas. Y me gustó muchísimo una experiencia de enseñanza recíproca que viene a mostrar como el corazón mismo del construccionismo. Los niños de 4º año de primaria que intentan explicar a los niños de 3er año cómo trabajar algunos aspectos que quieren explicar sobre el trabajo con fracciones. Y entonces esta niña, por ejemplo, había hecho una pantalla con cosas de la vida ordinaria, casa, sol, cochecitos, todos a la mitad. Y había agregado, todo esto está hecho a la mitad. Pero yo lo que quiero indicar es que las fracciones están en la vida de todos los días. Y Papper agrega, quería decir que las fracciones no eran esos números raros que aparecen en los cuadernos, sino que era su propia visión de lo que era. Es decir, que si ustedes ven lo que hay detrás de esto, es los niños convertidos en epistemólogos, pensando cómo aprenden y pensando cómo aprenden sus compañeros. Para finalizar, quiero decir qué tecnologías o usos de TIC pueden potenciar intensamente esos modelos pedagógicos que yo considero que no están agotados, pero que si uno piensa en aspectos específicos de la tecnología, creo que tendríamos que pensar que las posibilidades de simulación que ofrece la tecnología es realmente algo específico a explotar, permitiendo desarrollar lo que se llama el aprendizaje por inmersión, en el cual el alumno no se siente enseñado, sino que se crea un ambiente para que él desarrolle las habilidades que se pretende que los niños generen. El docente sería el que arma esos ambientes. Otra de las herramientas que me parece que hay que reconocer que actualmente están al alcance de todos son herramientas de nivel de calidad profesional que aparecen en las computadoras, aparecen en la telefonía móvil, que permite trabajar con medios de múltiples códigos, mapas conceptuales, animaciones, imágenes, videos, y esa multiplicidad de códigos me parece que es algo y la superposición y cómo trabajar con esos múltiples códigos me parece que también es un elemento específico de la tecnología para desarrollar y para potenciar los modelos. Las herramientas como el mismo logo o Scratch y Etoys que están en las XO
pero trabajadas de manera de que se pueda pensar, hacer y pensar. Porque esa imagen que les mostré de la niña mostrando su manera de mostrar la pantalla en fracciones, no les dije algo importante, y era que los niños que trabajaban en ese programa, al iniciar, no se lanzaban sobre la computadora a hacer cualquier cosa, sino que se reunían y pensaban lo que iban a hacer y lo anotaban en un cuaderno, y cuando terminaba volvían a anotar en el cuaderno a ver qué cambios y qué iban a seguir haciendo al día siguiente. Y también me parece que es enormemente importante las posibilidades que da la informática de registrar información, como pueden ser los chats o los foros, que permiten analizar, cuestionar y reflexionar sobre ello. Entonces, para terminar, simplemente algo que estuve pensando mientras hablaban los demás. Me gustaba enormemente esto del Centro Tecnológico de San José. Desde donde yo estaba leía hacia una escuela 2.0 y yo decía, ¿qué será la escuela 2.0? Bueno, tendrá que ver con la web 2.0, con tecnología. Y me levanté un poquito y vi que abajo estaba una frase de Paulo Freire. Después escuchaba a nuestro conferencista anterior hablando de tecnologías asesinas, que nunca había escuchado ese término. Y ahora, para terminar, quiero decir, para mí una tecnología asesina sería la que intenta una escuela con tecnología, pero sin un principio pedagógico fuerte atrás. Sin ese Paulo Freire atrás, esa escuela 2.0 sería asesina. Bueno, nada más y nos seguimos viendo. Muchas gracias, Agave. Bien. La misma pregunta ahora para Elizabeth y luego para Roberto, pero lo que les quiero pedir es que sean muy estrictos con los tiempos. Hice en las escuelas de Canelones Centro para la maestría de Tecnología Educativa del CLAE. Y el título de la investigación fue Buenas prácticas educativas con TIC XO en escuelas de educación primaria, si existían o no y cuáles eran sus características. Y mi respuesta es que sí, que existen pedagogías y didácticas emergentes desde la introducción de las TIC en las escuelas y sobre todo desde la introducción de las XO. Y mi respuesta la voy a basar en 4 evidencias que resultaron de los resultados de la investigación. La primera evidencia sería que los maestros que realizan buenas prácticas educativas con el uso de las XO son docentes que promueven y que buscan la mejora de los aprendizajes de sus alumnos, apuntando siempre a la calidad educativa. Un aspecto de la calidad educativa es la innovación. Cecilia Brandlaski, que también fue nombrada, identifica como factores que inciden en la calidad educativa la cantidad, la disponibilidad y la calidad de los recursos educativos y materiales educativos. Y obviamente que las TIC fomentan ese acceso a los recursos educativos, en cantidad y en calidad. Pero es también necesario que los maestros los dinamicen, ¿verdad? Y otro de los factores que ella identifica es la pluralidad de las didácticas, entendidas como la variedad de caminos para lograr que los alumnos realicen aprendizajes con sentido. Y obviamente que las TIC fortalecen esas varias posibilidades que tenemos a los alumnos de acercarlos al conocimiento y también de atención a la diversidad. No solo cuando pensamos en la diversidad generalmente pensamos en los alumnos de niveles descendidos, pero también en la atención a la diversidad en aquellos alumnos que tienen un mayor potencial. Las TIC nos dan esas posibilidades. Esto está explicitado desde el mismo proyecto pedagógico del Plan Ceibal, que fue realizado por ANEP, donde se dice que la introducción de las computadoras no se realiza solo con el sentido de que el alumno aprenda a manejarlas,
sino que lo que se busca es la integración con sentido del recurso para promover los aprendizajes de los alumnos. Entonces, la introducción de las tecnologías hay que realizarlas en base a una propuesta pedagógica que tiene como desafío potenciar el aprendizaje de los alumnos. ¿Y por qué? Porque lo que queremos es lograr una formación integral de nuestros alumnos, acorde a la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos y acorde al tipo de ser humano que queremos formar para el siglo XXI. Mi segunda evidencia es que esos maestros que realizan buenas prácticas educativas con Equisó son docentes que han explorado nuevas formas y posibilidades de enseñar. Esos buenos docentes realizan un uso planificado del recurso, donde tienen claros los objetivos y se atienden a las distintas variedades de las estrategias que pueden poner los alumnos en marcha para realizar los aprendizajes. Se atiende en esa planificación tanto aspectos disciplinares como aspectos tecnológicos, con un equilibrio adecuado. Se realiza un manejo de los tiempos en que lo didáctico y lo tecnológico desde el punto de vista de las disciplinas es adecuado y existe coherencia también entre la planificación y la acción. Estos docentes que realizan buenas prácticas tienen una formación continua y se han capacitado en el uso de las Equisó, pero también tienen una sólida formación disciplinar que hace que usen las TIC como un recurso para el apoyo del aprendizaje académico, pero también para el desarrollo y de las competencias específicas que supone el uso de las TIC y en este caso de las Equisó. Son docentes que toman como relevante lo educativo y no lo tecnológico. La tecnología la utilizan para mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje y de enseñanza que ponen en sus aulas y que no hacen un uso del recurso para apoyar prácticas tradicionales, sino estaríamos frente a lo que se conoce como síndrome de usted, ¿verdad? Un uso subdesarrollado de tecnologías desarrolladas. Mi tercera evidencia es que utilizan todo el potencial que pueden tener las TIC para buscar información, analizarla, comunicarse con otros, realizar trabajos colaborativos, interactivos, innovadores, y aquí el uso, por ejemplo, de actividades de programación, crearía lo que se llaman unas actividades disruptivas, porque potencian competencias que hasta ahora cognitivas no atendíamos en la escuela tradicionalmente. Hacen que los aprendizajes de los alumnos sean motivadores, que el clima de trabajo sea óptimo, que se trabaje colaborativamente, donde se promueve el aprender y se valora también el proceso que está haciendo el alumno y luego analiza reflexivamente sus prácticas para tomar decisiones y mejorar las mismas. Y por último, son docentes que difunden sus prácticas. ¿Qué estrategias ponen en juego para difundirlas? A nivel institucional, por ejemplo, hay variadas estrategias que ponen estos docentes en juego. Por ejemplo, hacen tutorías de alumnos más grandes con alumnos más pequeños dentro de la misma institución. Hacen carpetas que circulan dentro de la institución con ejemplos de actividades que se realizan. Mandan por correo electrónico tutoriales, crean tutoriales para sus compañeros, pero también tratan de difundir fuera del aula, a través de blogs, participación en el canal Ceibal, por ejemplo, brindan charlas a los compañeros. ¿Y por qué es importante la difusión? Porque la difusión hace reflexionar sobre las prácticas para mejorarla, ¿verdad? Entonces, en base a estas 4 evidencias es que yo afirmo que sí, que existen didácticas emergentes a partir de la introducción de las TIC en las escuelas y en particular de las Equisó. Muchas gracias, Elizabeth. Bien, Roberto. Sí. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a participar. No lo pasé. Bueno. Yo en realidad traje una cantidad de cosas, no tan ordenado como Elisa, que siempre
es muy ordenada. Ni tampoco voy a definir si sí o si no, porque Bien. está una cosa peleada. Bien. Simplemente yo traje algunas ideas en relación, sí, bien psicólogo, exacto. No, quiero aclarar un poco esto. La idea de traer a panelistas que pensaran en forma muy distinta era justamente para generar un debate, una discusión. Yo no voy a hacer ninguna síntesis ahora de todo lo expresado aquí, porque eso lo vamos a trabajar en las comisiones en el día de mañana. Así que bueno, los que pertenecen a la comisión del eje didácticas emergentes, vayan tomando apuntes de todo esto, porque, a ver, sobre esto y sobre otras cosas que van a salir como trabajo en comisión, vamos a estar casi todo en la mañana del día de mañana, ¿eh? Bien. Bueno. Adelante, Roberto. Bueno, gracias. Como podrán ver ahí en ese... Bueno, parece que dije sacar apuntes y todo el mundo se puso nervioso. Bueno, no importa. Vamos a contar con Roberto en el día de mañana. Lamentablemente Graciela tiene que retirarse en el día de hoy por una agenda personal y Ana María también. Pero Elizabeth y Roberto van a estar. O sea que si hay que hacer más preguntas. Ah, bueno, y Graciela nos deja el power. Y bueno, y la tenemos siempre además en contacto. Adelante, por favor. Bueno, abran sus cuadernos. Didácticas emergentes. A ver, yo hay veces que pienso una cosa y hay veces que pienso otra. Y no es por estar a tono con nadie, sino simplemente porque a veces me pasa eso. Voy cambiando y entonces yo traje algunas, más que ideas acabadas, traje como algunas retazos de ideas como para que de repente en este proceso que se va dando podamos ir armando. La primera es que más o menos tenemos claro todos, en los últimos años mucho más, que la misma escuela para todos, digamos, es como algo que ya ha quedado, digamos, como fuera de tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que no todos los alumnos aprenden de la misma manera, también en los últimos quizás 20 años lo tenemos más claro, lo cual no quiere decir que lo hayamos resuelto dentro del aula, que es otro tema, pero por lo menos tenemos claro que no todos los alumnos aprenden de la misma manera, pero sin embargo la escuela en algunos aspectos sigue funcionando como si fuera, ¿no? un mismo programa, y recalco, un mismo programa, para todos los alumnos y dado por una misma maestra. Y me voy a detener en este último punto para empezar, porque este es un aspecto que me parece que si hablamos de didácticas emergentes, lo que uno ve, lo que uno investiga, es que no todos los docentes, ¿verdad?, tienen ni los mismos niveles de interés, ni el mismo nivel de capacidad investigativa, ni el mismo interés investigativo, sino que cada docente tiene su propio perfil de trabajo. Muchas veces se habla de que si alguien se despertara del siglo XIX y llegara, ¿no?, al siglo XXI actualmente y viera un quirófano, viera una clase, en el quirófano estaría muy perdido y en la clase estaría, digamos, hoy estaría un poco más perdido que hace unos años. Pero en líneas generales más o menos sabría qué hacer. Ahora, hay una cosa que es clara, los médicos, por ejemplo, ya que digamos, porque esta metáfora uno la puede continuar, puede seguir avanzando, ¿no? Y no quedarse solo en eso, sino que decir que en realidad los médicos también sufrieron durante su vida profesional una serie de cambios y de profesionalización y de especialización muy importantes. Entonces, no es lo mismo que te opere, digamos, de la próstata un urólogo que te opere, no sé, un reumatólogo, por ejemplo. Yo trataría que fuera un urólogo, ¿no? Y así sucesivamente, se han especializado. Sin embargo, seguimos pidiéndole, y no a la educación, quizás a las maestras, ¿no? Y esto es una pregunta, le pedimos a las maestras también que hagan todo, todas las didácticas, las emergentes, las no emergentes, las que se hunden, las que flotan, todas. Y lo cierto es que los seres humanos, los que están para aprender, pero los que están para enseñar, no somos iguales tampoco. O sea, primera gran conclusión, las maestras no son iguales. Y generalmente se habla como si las maestras o los profesores fueran iguales. Y creo que es un error, que es básico, que es evidente, a veces quizás por tan evidente lo dejamos de ver, ¿no? Porque las cosas más evidentes son las que muchas veces obviamos,
Y lo cierto es que no todo el mundo de repente está dispuesto, ni preparado, ni tiene ganas de prepararse, ni tiene ganas de especializarse en determinadas cosas. Y algunos se podrán especializar en unas cosas y otros en otras. Eso es lo primero para comenzar. Entonces, quizás para algunos, por ejemplo, los que les gustaría profesionalizarse en eso en el sentido más técnico, cosas como, por ejemplo, esta simulación, ¿no? ¿No se está viendo? Ah, bueno. Esta simulación que no se está viendo, no sé cómo lo puedo solucionar, tengo forma de que, bueno. Bien, la tecnología, como siempre. Bueno, yo traje un par de simulaciones para mostrarles que realmente, si uno ve lo que son estas simulaciones que ustedes no están viendo, podrían darse cuenta que sí hay didácticas emergentes. Porque, digamos, no es lo mismo escribir en un texto cómo un meteorito puede impactar en la Tierra que ver una simulación donde uno puede poner el tamaño del meteorito, de qué está hecho el meteorito, la distancia que está a la Tierra, hacia dónde quiere apuntarlo y ver qué sucede con eso. Lamentablemente no lo puedo mostrar. Otra cosa también interesante y que tiene que ver... ¿Podré mostrarlo? Sigo hablando muy bien. Otra cosa, por ejemplo, nosotros estamos todavía quizás muy atados, todavía me parece, ¿no? Y es otro punto, a lo programático, ¿no? Y muy aprender determinados contenidos. ¿Se puede? Y quizás haya cosas que tienen que ver más con el saber ser y saber hacer. Y las simulaciones están mucho más orientadas hacia eso, hacia el saber hacer. Hacia el saber hacer y hacia saber ser, ¿no? Que es otro tipo de aprendizajes, así como hay otro tipo, digamos, de alfabetizaciones, que no necesariamente tiene que ver con la escuela tradicional. Y acá el ejemplo más claro es la programación. Y la pregunta que yo haría a todo el mundo es decir, bueno, ¿para quién de ustedes es necesario, digamos, como objetivo de salida de un alumno de la escuela o del liceo, donde ustedes quieran, que el alumno sepa programar? Esa es una pregunta que yo creo que tenemos que hacernos. Si es importante, ¿por qué es importante? Si no, esa es mi familia. Vieron que la serendipia y los cuales todas... Es una foto vieja esa, de hace un par de años. ¿Se ve? Esto, por ejemplo... ahí va, bueno, se ve la que no veo. Está bueno. No tiene el monitor clonado. Esto como en el fútbol se descuenta, ¿no? El tiempo. Sí, bueno, no sé qué dice la parcialidad. Había que preguntarle. Bueno, no te preocupes, digo, no. Claro, fíjense, ¿no? O sea, acá estamos viendo in situ una situación. ¿Cuántas veces ustedes preparan determinada cosa, ¿no? Y hay un error técnico, algo que se cuelga? Bueno, entonces, digamos, esa necesidad de especializar yo creo que es una cosa importante, y vuelvo al punto 1. Si no llegaremos al punto 2, que es pero otra cosa que sí me gustaría de repente... ¿Se ve? Bien. Por ejemplo, si ustedes... Gracias. Gracias. Esto se puede calcular otro impacto, vamos a ver si ahora tengo conexión. Esto, fíjense, después de un impacto de un meteorito me dice todo lo que pasó, me da todos los datos sobre la energía, los daños globales que hubo, si hubo un cráter, si se generó un tsunami, ¿no? Y puedo programar otro meteorito. Entonces yo le puedo dar los parámetros, ¿no? Cuánto quiero que mida 500, la densidad como quiero que sea, y puedo elegir qué tipo de densidad quiero. Quiero ver si el ángulo, puedo variar el ángulo de impacto, ¿no? Si quiero que realmente sea
Incluso creo que puedo apuntar a alguna zona de la Tierra, pero eso no sé si se puede, pero capaz que uno se saca las ganas, o sea que también es una situación que ayuda. Y ahí después de todo eso, uno le da acá, perdón, me falta la distancia vamos a ponerlo a 1000 kilómetros, y ahí me muestra, ¿no?, el impacto. Vamos a ver dónde cae. Por favor, que no sea acá. No. Bien, y ahí me da los resultados, ¿no? Evidentemente, digo, si uno tiene que decir, ¿esto es o no una didáctica emergente? Y yo creo que sí. O sea, evidentemente esto hace 20 años no se podía explorar, no se podía enseñar todo lo que se puede enseñar a partir de eso. Otro ejemplo es, por ejemplo, cómo usar un desfibrilador, que digo, válgame Dios, ¿no? Pero uno acá le enseñan a usarlo, pero no técnicamente, digamos, como un manual, sino que a uno lo ponen en situación de cómo usarlo y yo no voy a avanzar porque no tengo tiempo, pero uno lo podría ahí realmente aprender a hacerlo luego de una lección, ¿no? Entonces, Roberto, te voy a hacer una pregunta, sí, porque la pregunta que te iba a hacer ahora viene directamente. Acá Graciela está de lo más inquieta y me dice, eso es un recurso. Sí, claro, es un recurso. Ese recurso, No, es una lo que tú estás diciendo es que genera una forma de enseñar o una práctica en el aula, quizás que antes no la teníamos y al no tenerla no la podíamos realmente practicar. Claro. Y que ahora sí. Pero tengo esta pregunta fundamental porque desde tu lugar de psicólogo me parece importante que me la respondas. Y es esta pregunta de cuáles son los cambios que tú estás percibiendo que se dan en el aula a partir de estos recursos. Y vos hablás en una de tus publicaciones, de tus libros, de esas nuevas subjetividades. Esa parte a mí me interesaría mucho que tú pudieras contestarla, desarrollar un poquito, porque desde tu lugar de psicólogo, ese tema para nosotros puede ser muy importante. Bueno, me voy de la simulación, sí, y voy a contestar primero lo de la herramienta. Desde uno de los primeros psicólogos, digamos, más importantes en el siglo XX, que fue Luria, ¿no?, de la escuela rusa, hay una cuestión que en la educación está como muy afirmada, que es cuando hablamos, digamos, que tal o cual cosa son solo herramientas, ¿no? Y ahí perdemos de vista que son solo herramientas, es como, digamos, disminuir mucho lo que significa una herramienta. Y el ejemplo más claro... Esa era la discusión que tenemos, Graciela y yo, en el 2011. Durante todo el 2011 estuvimos hablando si eso era una herramienta o era un medio para aprender. Y bueno, así que esa discusión nosotros, y en el magisterio creo que en el 2011 ya nos la dimos esa discusión. Bueno, porque, digamos, siendo un poquito más allá, sí, una operación, vuelvo a mi operación de próstata con el urólogo, sí. Que espero que no sea prospectiva. No la anuncies, Roberto. Digamos, no es lo mismo que te operen con rayos X, con electricidad, con un tomógrafo, que te operen, digamos, sin nada de eso. Totalmente. Todas esas son herramientas, todas esas son técnicas que permiten medicina emergente, ¿no? Entonces, básicamente, si vos tenés solo un martillo, todos tus problemas son clavos. Bien. ¿No? Cuando tenés otras herramientas podés ver otra cosa. El pensamiento de una persona alfabetizada no es lo mismo que el pensamiento de una persona no alfabetizada. Y lo mismo podríamos decir quizás si el pensamiento de una persona que ha aprendido a programar es igual al pensamiento de una persona que no ha programado. Entonces, no son solo herramientas, son signos que ayudan a pensar. Y cuando estamos hablando de pensar, estamos hablando de lo más importante para lo que está hecho la escuela. Porque los contenidos cambian, los programas circulan, pero lo único que puede sostener la escuela es el pensamiento. Y contestando la otra pregunta que me hacías, estamos hablando, ahí estaba el paciente, no sé si lo llegan a ver, ya estaba acostado, preparado para que lo operáramos. Y lo otro, lo contesto con una investigación reciente mía, ¿sí?, que es esto, ¿no? Digamos, nosotros tampoco tenemos hoy en la clase los mismos alumnos que teníamos antes. Yeah. Tenemos alumnos que básicamente hoy son altamente dependientes de la tecnología. Y hay un ejemplo que fue que yo en particular estudié, que fue el tema de búsqueda, selección y procesamiento de información a la hora de elaborar trabajos académicos. Y yo lo que encontré fue algo que se repite en prácticamente todos los estudios a nivel mundial. Y es que
ya las personas han delegado muchísimo en las máquinas y particularmente en Google todo su proceso de búsqueda de información. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que si la persona no encuentra en Google, queda perdida muchas veces, no sabe qué hacer, ¿no? Y ni siquiera se toma el trabajo muchas veces de recordar aquello que ha aprendido, lo cual genera, digamos, toda una cognición distribuida enorme, ¿verdad? Pero donde la mayor carga cognitiva de la persona no está puesta en la persona, sino que se le exige a la máquina. Se le exige a la máquina que responda rápido, se la antropomorfiza, se busca que sea lo más veloz posible y se considera que toda la información que está ahí también forma parte, digamos, de su caudal cognitivo. Entonces, los niños que tenemos en la clase no son 30 cabecitas, sino que son en todo caso 30 más Google cabecitas. Sara, nuestra inspectora general, hoy habló de la palabra equilibrio. ¿Cabría entonces esto de equilibrio en estas posturas didácticas a la hora de trabajar, por ejemplo, con el acceso a la información? Acá lo que cabría trabajar es lo crítico, porque, bien, digamos, lo que estamos perdiendo de vista es que hoy el universo de lo posible y de lo no posible, de lo existente y lo no existente, está pautado por las búsquedas básicamente en Google. Entonces, el universo en el que estamos navegando, si hiciéramos una búsqueda acá de una misma cosa, de un mismo término, usando nuestras computadoras, los resultados que aparecerían serían diferentes. A partir del 2009, Google lo que hizo fue una personalización de la búsqueda, lo cual genera que ninguno de nosotros obtengamos los mismos resultados. Y esto te va, como dice Elie Parissier, te va cada vez cerrando más tu círculo y vas quedando en una burbuja de información. Realmente hablar de pensamiento crítico implica necesariamente hablar de cómo se está hoy accediendo y seleccionando la información. Creo que es uno de los elementos, junto al trabajo en equipo, a la capacidad de innovar, a la capacidad, digamos, de resolver problemas, son las famosas nuevas habilidades del siglo XXI, junto a la programación, que creo que la escuela debería empezar a preguntarse, bueno, si no debe realmente preparar para ese mundo, porque el mundo hoy, digamos, no está movido solo por las máquinas y hay que aprender lectoescritura y matemática, las 3 R, sino que también hay que aprender otra serie de habilidades y competencias, y particularmente la programación, que es la que permite pasar de ser un actor dependiente, ¿no?, a ser un actor independiente y con capacidad de crear. Dejo por acá. Bien, bien. Muchas gracias, Roberto. Voy a saltear ahora a Elizabeth, venía preguntando así, que iba a volver de esta otra manera, pero como la pregunta que voy a hacer ahora a Ana María se relaciona un poco con tu discurso, Roberto, le quiero preguntar a Ana María en qué medida estas tecnologías constituyen una oportunidad y conforman un cúmulo de posibilidades abiertas a la innovación, pero sobre todo la pregunta es ¿cómo podemos hacer efectivas estas potencialidades? Un poco siguiendo en la línea que estaba hablando Roberto. Bueno, no, es que no me aguanto de decir algo de lo que escuché de Roberto, simplemente que justamente ese pensamiento crítico, yo no lo puedo considerar como que es del siglo XXI. Ese pensamiento crítico y las distintas gamas de exigencia cognitiva ya existían hasta desde la taxonomía de Bloom. Es decir, que eso no es del siglo XXI, eso es el corazón de todo lo que han venido generando todas esas pedagogías que yo decía que no estaban agotadas. Es decir, si no, ahora voy a dar la respuesta y se va a entender mejor. Es decir, yo considero que, ¿por qué me hace esa pregunta Cristina? Me parece que yo he pensado mucho desde mi experiencia docente que las tecnologías en sí no constituyen una revolución metodológica, sino que solamente, pero no es un solamente desdeñoso, sino que presentan cantidad de posibilidades y potencialidades. ¿Y cómo realmente las hacemos efectivas? Que esa era la pregunta. Porque es considerando e intensificando la apuesta didáctica.
porque es la apuesta didáctica lo que puede representar una real innovación. ¿Y cómo logramos centrarnos en eso? Justamente en este mundo en el cual vivimos impregnados y bombardeados, invadidos del imperativo tecnológico, lo que tenemos que hacer es centrarnos en el proceso educativo. Pero eso no es nada fácil, eso implica fuertes rupturas. Esas rupturas implican justamente romper las estrategias de agregación, un poco lo que hablaba nuestro conferenciante anterior, es decir, no cambia solo la tecnología. Si solo cambiamos en un centro la tecnología, es decir, que llenamos de máquinas que antes no había, no hacemos nada si no hemos estudiado la cultura organizacional de esa escuela y cuáles son los problemas y lo que falta en esa escuela. Eso, estrategia de agregación. Pero lo más importante que exige rupturas son las ideas previas de los docentes. Hemos hecho unos estudios sobre las ideas previas de los docentes y hemos visto que muchas veces olvidan que el computador puede usarse sin innovación. Es decir, que usar el computador en sí mismo puede ser para reforzar lo que se venía haciendo anteriormente inefectivamente. Entonces, la pregunta es, ¿innovación o novedad? Y entonces, no podemos dejar de reconocer la cantidad de estudios evaluatorios que se hacen acerca del impacto de las tecnologías en la educación. Tenemos los trabajos realizados por Larry Cuban, que estudia cómo eran las aulas desde 1920 en adelante, usando la radio, el cine, hasta la televisión y la computadora. Y luego una obra, esa es de 1986, y en 2001 otra obra que se llama Oversold and Underused, que se refiere al computador y el título lo dice todo. En cantidad de cosas. Uno es de 1986 y este 2001. Y dicen que los educadores usan TIC para apoyar pedagogías existentes. Se usan más cuando se ajustan más a las prácticas tradicionales. Las TIC están subexplotadas para crear entornos de aprendizaje donde los estudiantes produzcan conocimiento. Estos son informes hechos por como decía allí, la Comisión Europea de TIC y recoge estudios de Inglaterra, de países nórdicos, de Francia, de España, es decir, de lugares donde tienen mucha tecnología desde hace mucho tiempo. Y en el artículo de Adel Castañeda agrega 2 estudios evaluatorios más, uno sobre TIC 2011 que dice que es lo máximo que se ha hecho hasta ahora como estudio o lo más reciente, y dice que la mayor parte de las actividades que se desarrollan en el aula con TIC se podrían enmarcar dentro de un paradigma didáctico que podemos considerar clásico. Y el otro estudio que menciona Jodet Adel y Castañeda, proviene de un estudio realizado en Barcelona sobre el programa Educat 1x1. Muchos docentes utilizan las TIC en el aula ocasionalmente o como mera sustitución de tecnología. No es extraño, pues, que los resultados de aprendizaje sean muy similares
a los que se obtenían sin el uso de las TIC. Entonces, si los estudios evaluatorios internacionales nos dicen esto, que es muy difícil provocar innovación usando la tecnología, la primera cosa es tomar conciencia de eso, es complejo. Lo primero que hay que reconocer es que es complejo, que no es cuestión de traer la computadora y empezar a usar el programa tal y cual. Incluso programas potentísimos como eToys van a depender de cómo los use, de cómo se integren a esas ideas innovadoras que yo dije que no estaban agotadas, ni mucho menos. Entonces requiere reflexión crítica y colaborativa sobre las ideas previas, sobre los modelos paradigmáticos pedagógicos previos, que parta de los problemas. Han visto ustedes lo difícil que es estudiar un problema en profundidad para poder argumentar, porque no es decir tal cosa, no saben leer o no saben escribir, sino que es qué no saben leer, qué no saben escribir. Estudiando un problema en profundidad, estudiando la tecnología en lo que es más específico y proponiéndose un entorno de aprendizaje, una filosofía educativa y didáctica que le dé fundamento. Como dije hoy, lo de Paulo Freire, que le da sentido a la escuela 2.0. ¿Para qué? Para generar una nueva situación educativa. La nueva situación es lo que va a convertir al computador en transformador, el cambio, liderar el cambio, decíamos hoy con Prometeo, el cambio como mejora de una situación que uno encuentra con carencias a una nueva situación. Pero esto no se va a lograr de la noche a la mañana, van a ser proyectos que se van evaluando y se van mejorando. Pero fundamentalmente saber que es difícil, que es complejo, pero que juntos podemos. Y para terminar, simplemente reforzar esto que acabo de decir. La innovación educativa con TIC debe ser construida. No viene dada por el uso de la tecnología y resulta de evaluar continuamente proyectos que tengan la transformación en la mira. De entrada yo tengo que, cuando hago un proyecto, saber qué transformación quiero, el cambio, lo que tú decías. Y por eso no nos viene dada. Y todo consiste para mí en una cada vez más perfecta articulación de aspectos pedagógicos y técnicos. Otra vez me voy a meter con Roberto. Sin duda. Pero Roberto no le puede contestar, ¿eh? No. Le contactamos fuera de micrófono. Roberto después va no, porque tenemos los tiempos justos. No, en el sentido de que todos quedamos impactados por bueno, esto del el meteorito y la posibilidad y muchas cosas más, y el desfibrilador, pero yo hablé antes de la inmersión, sí, es cierto. Esas tecnologías existen y fenomenal que existan y que las sepamos aprovechar. Pero eso no es para mí una didáctica emergente, sino que son tecnologías importantes de saber darle sentido con la reflexión y el pensar. Muy bien. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Ahora, muy cortito para Elizabeth, pero cortito, ¿eh? ¿Tá? Porque yo quiero retomar un poco esta idea de las culturas colaborativas y de las culturas institucionales. Y entonces justamente la pregunta para Elizabeth es, ¿en qué medida, cuando hablamos de la escuela, las culturas, o sea, el grupo total de docentes, influye, es variable o no es variable a la hora del cambio? Bueno, una de mis hipótesis de investigación fue que la cultura institucional era decisoria en la influencia de las buenas prácticas educativas con XO, la organización como una organización que aprende. Los resultados de investigación en las muestras parciales que realicé refutaron esa hipótesis, pero sí mi recomendación es que
se formen esas culturas institucionales a fin de que el docente no se sienta aislado, porque el resultado de mi investigación fue que los docentes que promovían buenas prácticas era debido a sus características personales y no al peso que tenía la institución. Entonces, ¿cómo hacer para que las culturas institucionales influyan a la hora de promover esos cambios en las prácticas de aulas con las TIC? El primer punto es promoviendo el asesoramiento y el acompañamiento de los inspectores y de los directivos. La conducción de quienes tienen a cargo el proceso de supervisión es un aspecto que incide en la calidad educativa y está definido así por UNESCO. El acompañamiento es una necesidad que siente un docente a fin de que la integración de este nuevo medio al currículo de aula sea realmente con una intencionalidad didáctica pedagógica y que se demuestre ello en su utilización. El acompañamiento del docente debe partir del director, que es quien asume todo el liderazgo en la institución, pero debe ser sin duda ser apoyado, orientado y acompañado por el cuerpo inspectivo. El segundo elemento para promover ese cambio en las prácticas es impulsar la cultura institucional colaborativa. Es solo en una cultura de colaboración donde se asume el carácter colectivo de la educación y donde se tienen objetivos y metas comunes. Es en la cultura de colaboración donde se dan los lugares propicios para crear la innovación y la concreción de los éxitos, y donde el aprendizaje individual se vuelca en el institucional y viceversa. Pero no es fácil fortalecer y formar una cultura de colaboración. Requiere de un proceso donde el director tiene que tener una visión clara de lo que desea y donde tiene que lograr involucramiento de todos los actores que están involucrados, los docentes, el cuerpo no docentes, padres, etc. El tercer punto, a mi entender, es la sustitución, el integrar las TIC en la institución a través de un proyecto institucional de centro. Para eso, para que tenga un sentido educativo su utilización, porque al fin y al cabo las planificaciones de los maestros son un producto institucional. Entonces, si el maestro falla, es porque debe haber algo en la institución que no está marcando los caminos. El proyecto institucional tiene que ser un instrumento que sirva para la mejora, donde se habilite a tomar decisiones, y ese proyecto institucional tiene que tener en cuenta todas las dimensiones de la institución. La organizacional, la administrativa, la pedagógico-didáctica, la comunitaria, y debe partir desde que todos tienen que explicitar y tener criterios comunes y de su visión de lo que implica enseñar. Y obviamente tiene que enmarcarse en las políticas educativas del momento. Nosotros estamos, creo, en un escenario favorable para introducir culturas colaborativas y proyectos institucionales que incorporen las TIC, porque tenemos la base que tenemos desde el punto de vista social. Todos tienen una computadora, el modelo 1 a 1. Y desde el punto de vista del modelo curricular, de la dimensión pedagógico-didáctica, tenemos un programa que ha tenido un gran avance, que es considerar las TIC como un transversal de todo el programa. Pero es necesario para ello la formación de los docentes. La formación de los docentes es algo que se puede desprender también del propio proyecto institucional. De los proyectos vemos la necesidad de formación que pueden tener nuestros propios docentes. Y no basta con que los docentes aprendan solo a manejar el software, tienen que conocer de las disciplinas y de cómo integrar las tecnologías a las distintas áreas y disciplinas, y promover competencias docentes en el uso de las TIC, porque cada disciplina requiere de formas distintas de construcción y de presentación en el aula. Por lo tanto, lo que vamos a tener que usar de las tecnologías para abordar esas distintas áreas y disciplinas es distinto. Estamos hablando del modelo TEPAC, ¿verdad? Sí. Y por último, para terminar, también decir que la formación tiene que ser inicial y continua y comenzar desde la propia formación de los maestros. Pero mi último punto es que tenemos que considerar la evaluación como un proceso. A veces le tenemos un poco miedo a la palabra evaluación. La evaluación tiene que ser algo que nos dé instrumentos para mejorar las prácticas a nivel de aula y a nivel institucional.
para reflexionar sobre nuestros errores y para resolver los problemas en forma creativa. Entonces, en suma, para que una cultura institucional influya a la hora de realizar cambios en la introducción de las aulas, de las TIC, primero tiene que tener una visión común de lo que implica enseñar y de lo que implica aprender. Segundo, promover la innovación. Tercero, los docentes tienen que sentirse motivados para una formación continua. Cuarto, tiene que existir una evaluación de lo que se realiza y con esa evaluación lograr adaptarse a los cambios. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, cómo no. Un minuto nomás, no quisiera que quedara una idea que no es la que yo pienso. Uno, cuando yo hablé de, para Ana, lo de pensamiento crítico, lo dije como una habilidad que es necesaria en este siglo XXI, no originaria de este siglo XXI, como aclaración. Y lo otro, también para no quedar atado con la simulación y que la didáctica emergente tenga que ver solamente con cosas técnicas, sino que, por ejemplo, la didáctica, digamos, el nuevo aprendizaje que hay entre pares, ¿no? Ahí hay toda una didáctica nueva que hay que empezar a transitar, la didáctica intergeneracional, donde ahí no hay ningún tipo de tecnología, salvo la que uno tenga, digamos, en la cabeza. Sin embargo, son didácticas que han emergido a punto de partida del uso de tecnología. Quería aclarar eso. Muchas gracias, Roberto. Bueno, y la última pregunta entonces va para Graciela. Graciela, ¿cuál sería, si estamos hablando de la didáctica, cuál sería la agenda futura, y esto nos interesa mucho, cuál sería la agenda futura que se ocupará de resolver los problemas de la educación del siglo XXI? Que ya sabemos que es un tema complejísimo. Bien, pero como en 5 minutos tengo que resolver, quiero aclarar algunas cosas. Aún para mí sigue pendiente el concepto o la construcción del concepto de didáctica emergente. Quiero aclarar algo. Yo insisto que es necesario deslindar y no confundir lo que es un recurso o una herramienta o un mediador o como le quieran llamar, porque eso no me preocupa, con lo que es la didáctica. Voy a decir que me parece brillante el trabajo con mapas satelitales o con Google Earth para trabajar el concepto de espacio geográfico, pero no descarto el uso del mapa, del plano, de la cartografía tradicional, porque también, según el objetivo que persiga, va a tener en ese momento y en esa instancia, en esa intervención de enseñanza, su utilidad, y que acá no van a depender, otorgarles beneficios a los recursos mediadores o herramientas por sí mismos es un error. El docente es quien le atribuye o no ese beneficio, ese resultado y esas posibilidades. Independientemente, no existen. Por el otro lado, y soy una persona que adhiere totalmente al uso de la tecnología en todos los ámbitos, sociales, culturales, en el aula, en la educación. Y otro que quería decir, para contestar a Cristina, a mí cuando hablo de didáctica, no me está interesando en este momento, lo primero que me interesa no es qué recurso uso. Cuando hablo de didáctica de la geografía, que ya la nombré, me interesa cómo enseñar geografía. Me interesa la disciplina y la didáctica de la disciplina. ¿Cómo? Cuando tenga claro cómo enseñar geografía, pues elegiré el recurso, el mediador que facilite, que tenga más interés para los alumnos y que para esa circunstancia, en ese momento y en ese lugar, sea el más indicado. Yo, 5 minutos para contestarle a Cristina lo que no ha podido contestar un gobierno. Yo no sé cuál es la agenda, digamos, real que posibilitaría los mejores resultados en el siglo XXI. No estoy preparada para decirles, pero sí puedo decirles que nosotros no estamos de espalda a la tecnología. Y creo que el desafío está acá básicamente en saber o querer intentar cruzar las orillas. Y que no está a pensar nuevas didácticas, está en comprender nuevos contextos, nuevas demandas y que el desarrollo de la tecnología impacta de tal modo las formas de vida de la sociedad que la escuela no puede quedar al margen. Además, creo que los nuevos asuntos de la didáctica tienen que ver con muchas cosas, pero es imposible pensarlo si no hablamos de esos nuevos asuntos y no los incorporamos a las prácticas de los docentes en sus usos cotidianos, en su contexto de trabajo profesional. Diría casi que no es una cuestión de conocimiento, casi me atrevo a decirle, perdón la falta de respeto que puedo generar,
pero creo que es una cuestión antes que nada de actitud. ¿Quiero o no quiero? ¿Me otorgo la potestad de decir yo soy tan omnipotente que les voy a prohibir o no les voy a permitir a mis alumnos, hijos de este siglo, a que sigan viviendo en un mundo que cada día tiene más demanda tecnológica? ¿Quién soy yo? ¿Quién me dio esa potestad como maestro? Entonces, creo que acá los nuevos asuntos que tiene que resolver o considerar o cuestionarse la didáctica, y vuelvo a insistir, descarto el término de emergentes, porque si la tecnología me hace pensar una didáctica emergente, voy a estar entre los emergentes todos los días de mi vida de aquí en más. Entonces lo que tengo que pensar es qué didáctica quiero y qué es la didáctica. Pero no puedo olvidar lo siguiente. Perdón. Hay nuevos entornos de enseñanza y de aprendizaje. Hay nuevos intereses y demandas. Hay nuevas formas de construir los objetos de enseñanza. Hay nuevas formas de construir los objetos de aprendizaje. Y quiero separar bien, al hablar de esto, enseñanza de aprendizaje. Procesos diferentes, obviamente que para el docente son tan valiosos unos como el otro. Pero no quiero psicologizar a la didáctica como pasó en la década del 90. Cuando está en el programa de formación docente perdimos la didáctica y nos cambiaron por orientación del aprendizaje. Bien, y hablando de estos nuevos asuntos, entonces hablábamos nuevas formas, ¿verdad?, de organizar la información, nuevas formas de entender qué nos está pasando y en qué mundo vivimos, nuevos intereses de quienes nos rodean y un concepto de inmediatez que está presente en cada uno de nosotros y en nuestros propios niños, y que vamos a tener que empezar a sentarnos a construir algo con ese concepto de inmediatez. La certeza de la centralidad del docente y la comunidad educativa como condición crítica de la efectividad de iniciativas. Instancias de enseñanza que promuevan nuevas habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la información para transformarla en conocimiento. Bien, estos son los asuntos que nos ocupan. Y termino diciendo que como la inclusión de cualquier recurso, incluir las TIC en los procesos educativos implica pensar previamente para qué incluirlas. Es decir, que respondan al propósito por el cual las estamos incluyendo, que sean realmente relevantes y que asuman valor a la propuesta pedagógica, que sea un medio para y no un fin en sí misma. Yo tuve la posibilidad de trabajar con Edith Lewin durante un año, esporádicamente, y la respeto en la presencia y en la ausencia muchísimo. Y esto decía Edith Lewin en el 2008. Y decía, aseguro que la tecnología, ese es tomado de una conferencia, aseguró que la tecnología puede adquirir 3 dimensiones: banalizar el contenido, ser necesaria para el desarrollo de los mismos, como en el caso de las simulaciones, y potenciar la comprensión. En todo momento resaltó el valor de la didáctica y la búsqueda de una escuela creativa y crítica, con buenas prácticas de la enseñanza que fomente experiencias educativas significativas. Finalmente, concluyó con la frase: los oficios de los docentes no pueden alejarse de estas necesarias condiciones del quehacer, que son la interrogación permanente respecto a los límites y las condiciones de una práctica de decencia moral. Gracias. Bien, finalizamos aquí entonces esta mesa redonda y yo quiero agradecer a Ana María, Elizabeth, Graciela, Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, los invitamos ahora, vamos a almorzar.